Queridos hermanos, bienvenidos a este tercer episodio de Bajo el manto de María, aquí como siempre, bajo la Virgen del Rosario de San Nicolás. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? Bien. Lo mejor para todos en este día. Y bueno, son días en los cuales nos ha tocado a todos vivir la partida del Papa Francisco. Que Dios lo tenga ya seguro en su gloria. Y que bueno, que Él interceda por nosotros y que sepamos, por ahí a veces hablamos bien cuando alguien ya no está. Que sepamos entender su maravilloso mensaje para el mundo y también para nuestra patria. Dios bendiga al Papa Francisco y a todos el santo orgullo de ser cristianos. Bueno, hermoso mensaje para comenzar este episodio. Y bueno, hoy vamos como siempre a arrancar con algunas preguntitas personales, después pasamos a la fe, vamos a diferentes temas como hacemos siempre, Bien, ¿no? lo que puedo respondo. Sí, lo que pueda responde. Vamos a comenzar con, a ver, ¿cuál es la cita bíblica que más te gusta y el salmo que más te gusta y por qué? Si me podés justificar, ¿no? El salmo que más me gusta es el que la mayoría conoce. Puede ser 22 o 23, según las Biblias. En, es el salmo: el Señor es mi pastor, Nada me puede nada faltar. me podrá faltar. Por verdes praderas Él me guiará. Pondrá frente a mis enemigos una mesa. Preparará mi vida y me guiará por sus caminos. El Señor es mi pastor es un salmo que más me ha llegado siempre y fue el salmo que en su momento, hace muchos años, tocó por primera vez mi corazón. Bien, bien. Y justo hablando de eso, ¿no? ¿Qué soñabas hacer cuando eras chico? Bueno, ya cuando era chico me olvidé, pero mucho tiempo ha pasado ya. Pero la verdad, lo diría, podría decir cualquier cosa, pero no lo tengo claro. Yo sabía que a mi mamá, a mi papá les gustaría que sea abogado, me decían, porque desde chico, joven, era de hablar mucho. Pero a Bien, mí me gustaba siempre la historia, bien, pero era algo en aquella época como extraño, inalcanzable, la egiptología, bien. ser profesor de historia, Profesor de historia, sí. esas cosas me han gustado siempre, aún hoy, lo que es la historia, pero la historia no solamente religiosa, sino la del mundo, Historia del en la mundo. cual en el mundo también está Dios, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Pero es lo que siempre más me marcó, es lo que Bien, así tengo claro. Por ejemplo, yo me sacaba siempre, todos los años, en cada año, 10 en historia, en geografía, en literatura, en la época aquella que se estudiaban las cosas así, educación cívica, sí, pero cuando sí. era matemática y química me sacaba siempre 4 o Mal. 5, No, sí. no eran los números lo No, soy tuyo. Bueno, humanístico. digamos como que esto me viene bien para la siguiente pregunta que más o menos ya la respondiste, ¿no? Como que, ¿qué hubieses querido ser de no haber sido sacerdote? Bueno, ya Sí, ya dijiste está, profesor más de o menos. historia, Otra cosa más no recuerdo algo tan de clara. eso. Bien. Y ahora que sos sacerdote ya hace 38 años, treinta ¿son? y ocho treinta ahora y en ocho agosto, años, en mayo. ahora en mayo, dentro de muy poco, esto lo Ah, en este estamos, mes ya, qué bien. claro, esto lo estamos El- grabando en mayo de 2025, así que sí, dentro de poquito. 38 años, ni El yo me lo tema, creo. acá viene la pregunta, si te acordás, ¿Vos ¿no? habías nacido ya? Sí, yo ya había nacido, yo tengo 42. Sí, Ay, parece menos. sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué momento de tu vida sentiste que debías servir a Dios? A ver, voy a hacer, son varias preguntas que hizo la gente Bueno, que, es lo mismo. Yo, cuando escuché ser mi pastor, sí, había comenzado a integrarme más en la iglesia porque fui a colegio católico. estamos hablando de tu adolescencia, Sí, en digamos. toda la primaria fue Sí, colegio católico, pero después en, cambié de colegio y fue un colegio que era laico, civil, laico. sí. Y ahí fue no antes, donde descubrí. ¿Cuántos años tenía? 16, 17. Bien, bien. Sí, a ver, dentro de esto mismo, la gente pregunta más o menos lo mismo. Quiero mencionar las preguntas porque quiero que la gente vea que sus preguntas son respondidas, ¿no? Después, ¿cómo y cuándo llegó tu don? ¿Cuál fue el signo por el que sentiste que fuiste elegido por Dios para esta misión bellísima? ¿Por qué quisiste ser sacerdote? ¿De niño sentiste que amabas al Señor? ¿Cuál fue el primer llamado que te hizo el Señor a esta bellísima vocación? Nuevamente, ¿qué sentiste y cómo fue el llamado de Dios en tu vida para ser sacerdote? ¿Qué te impulsó a ser sacerdote? ¿Qué muestra tuviste de Dios para decidirlo? O Bueno, pero sea, es un conjunto de cosas que a veces le digo aquí a nuestro amigo Lucas, yo ya han pasado tantos años, imagínate, 38 de sacerdote, más los
8 o 9 años que fueron, porque ahora son el 7, seminario. de seminario, que ya sumar todo eso, ya en mi historia se ha quedado como en la Sí, bruma. que no te acordás mucho, Sí, es la verdad. pero la verdad es, vuelvo a decir, como experiencia espiritual, yo estaba en el fondo de una iglesia, estaba lloviendo ese día, creo que era junio, julio, y había poca gente, como a veces se dice, va poca gente a la iglesia, pero en aquella época también No es decían lo tu mismo, caso. ¿no? Y, y escuché que un sacerdote anciano celebraba la misa y él mismo cantaba, y con esa voz temblorosa, el Señor, mi pastor, nada me puede faltar, sentí como que algo Que llegó, tocaba mi que tocó. corazón. Desde ahí me fui integrando más, fui participando más en la vida de los grupos de la parroquia, de la iglesia. Y bueno, y así fue que me fui dando cuenta. En aquella época uno no se preguntaba muchas cosas que ahora pregunta. Sí, Uno se preguntaba por dónde voy, por dónde entro, quisiera casarme, quisiera tener hijos. En aquella época yo tenía 17 años, no se cuestionaba uno mucho esas cosas. sí, Por ahí, hoy se pregunta donde por ahí la mayoría de la gente hoy no se quiere casar, claro. quieren estar juntos pero sin casarse, O se casan no, después de no, 15 años sí, juntos, o no cualquiera. quieren tener hijos, quieren tener un perrito. No estoy Sí, diciendo que esté mal o bien, ¿eh? no, no, seguro. Yo no me meto en eso. Pero en aquella época no, era como que, vamos, Bueno, ahí. sí, Lo sentiste y y ahí, fui, ahí fue. ¿no? Bueno, y Después, ahora, eso no significa que después en el caminar uno tuvo muchos cuestionamientos. A veces uno sentía, un día, no, yo dejo esto, me voy, mientras que estaba estudiando. Y al otro día, no sé, me iba a dormir, otro día seguía. ¿Me bien, entiendes? bien, sí, 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 totalmente. Bueno, y hablando del tiempo, ¿no? Porque estamos yéndonos mucho al pasado. Esta pregunta es una pregunta muy habitual, ¿no? Padre, cada vez te ves más joven. ¿Cuál es tu receta para verte Bueno, así la bien? dirección no la voy a decir. Porque, claro, cuando ya me dicen eso, ya no sé qué decir. Hay días, una cosa es cuando me ven en ciertos horarios del día, como ahora, Sí, en el cual estoy como, tomo vitaminas, gimnasia no hago, por ahí voy una vez a la semana o dos a lo sumo, pero más no, hago yoga, bien, pero por eso siempre nunca estoy en contra del yoga, pero bien, no el yoga como meditación, sino como gimnasia, bien, sí. porque Estiramiento, si ese voy, tipo de cosas. sí, elongación, Sí, entrenamiento, estiramiento, sí. porque a un gimnasio no me gusta mucho ir y además sé que me anoto y después no voy. Ahí Como la mayoría de las personas. tengo compañeros que van, tienen una rutina, todo. Yo, si llego siempre tarde a todos lados, llego también tarde en Al ese lugar y gimnasio, entonces claro. ya es cerrado. En- pero ahora estoy tratando de comer mejor, comía mal antes o comía de más. Y después si tengo algún detalle, la dirección no la voy a decir. Claro, Bien. ¿viste? Porque si no, 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 no hay que eh, develar los secretos, ¿no? claro, si no para que me paguen el anuncio. Claro. Bien. Ahora nos metemos un poco más en el lado de la fe, un poco más íntimo, ¿sí? Eh, y esta es una pregunta que a mí me interesa también saberla, ¿no? ¿Qué sentís cuando pasás entre la gente con el Santísimo Sacramento en procesión? Algo que te pase, que Bueno, hay días sientas. que soy consciente que estoy pasando y hay días, porque también con el fervor de los que participan, uno también siente ese fervor y a veces siento como que no estoy caminando, como que estoy deslizando, como Flotando, si fuera, sí. no sé, como si fuera, ¿cómo se llama la nieve, lo que se usa? Los esquís, Sí, tipo como estoy como un deslizándote, esquí, que sí, voy así deslizándome. No siempre. A veces soy consciente que lo hago y llevo a la presencia del Señor. Y a veces que yo también me sumerjo en el sentimiento de la gente sí. y siento yo también que me deslizo. Y a veces se nota eso cuando hago ciertas gestualidades, pero no es que las hago, me brotan. Y otros días no. Sí, hay veces que yo te veo la cara y como que estás muy concentrado y como que se nota como que estás Sí. ahí en ese estado que acabas de mencionar, ¿no? Y precisamente antes de cada misa, ¿vos te encomendás al Espíritu Santo para que te ilumine o haces alguna oración o Bueno, algo, bueno, algún ritual que yo siempre le tengas? decía a la gente que uno tiene que vivir en la oración. No sea solamente, que es lo más importante, ¿no? Orando, rezando, en lo espontáneo o en lo que está establecido, ¿no? Sino vivo en Él. Bien, Y entonces vivo en Él, como ahora estoy haciendo esta grabación sí, y dentro de un rato estaré haciendo otra cosa y es Él donde está. Así lo siento. bien. Fernando, ¿sos feliz? En la mayoría de los días sí.
a veces hay cosas, siempre a lo largo de toda la vida, creo que hasta cuando uno se muera, va a haber cosas que te cuestionan, cosas que dijiste las hice, no las hice, las tendría que hacer, las tendrías que no haber hecho. Sí. Y entonces a veces, pero sobre todo porque uno mira para atrás, a veces no hay que mirar para atrás para ser más feliz. Pero vos en general te considerás un hombre feliz. Y Dios me ha bendecido mucho, muchas cosas, entonces tengo que decir, aunque haya habido o haya momentos en que no, ser agradecido y he sido feliz. Bien. Y soy. Ahora que vos respondés que sos feliz, ¿no? La gente pregunta, y a ver qué le podés decir a la gente. ¿Cuándo seré feliz? ¿Por qué me cuesta ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Es muy chocante ser feliz? Eso es lo que Bueno, pregunta la a la gente, gente ¿no? cuando hay gente, en el mundo hay gente buena, hay gente que no es tanto. Claro. Sabemos que hay gente conocida o desconocida que si te ves feliz, no les gusta. Parece que estuviera mal ser feliz. Parece que estuviera mal tener esta linda remera que dice Armani. Una marca. Una Está marca. mal. Entonces, ese pullover que tiene el padre, qué lindo. Qué razón lo tendrá. No les gusta ver feliz a otro. En, pero yo cuando otros son felices, también soy. Es lindo y si uno colabora en la felicidad del otro, siendo feliz, aumenta nuestra propia felicidad. Totalmente. Y respecto a esto que dijiste al principio, ¿no? Que hay gente, hay diferentes tipos de gente. ¿Por qué el que actúa mal muchas veces tiene las cosas fáciles y los que hacemos bien nos cuesta tanto todo, ¿no? ¿O por qué Dios le da a los malos y dejan que sigan haciendo el mal? Porque, a ver, es bastante vox populi lo que se ve, ¿no? Que quizás un delincuente o lo que sea que porta cruces o tiene tatuajes religiosos, entonces uno ahí dice, pero ¿por qué? Si Dios no enseña eso, hay gente que lo hace. ¿Alguna respuesta que puedas darnos con eso? Bueno, ¿Se te es ocurre? largo, ¿no? Pero ponerse tatuajes o signos, también podemos hacerlo los que vamos a la iglesia. Yo, por ejemplo. Y después actuar de una manera que no sea. Y aquellos que no sienten la fe y se ponen un tatuaje como un amuleto, menos la sienten, sino que creen que es como algo mágico, amuleto, que les da suerte hasta para hacer el mal. Claro, Pero Dios no hace el mal. Una vez si uno se pone a pensar en la vida, dice, Dios no me ayuda en tal cosa, pero si me pongo a mirar la vida, ¿no ha sido Dios más favorable en mí que en los días de tristeza y de lágrimas? Pero cuando uno está en lágrimas o tristeza, cree que eso es todo el mundo. Pero si se pone a pensar cuántas cosas felices ha habido también en la vida. Y uno cree que los malos ganan siempre. No, no, los malos pueden terminar malos, avejentados en el alma, solos, o si tienen a alguien alrededor es por algún interés. Pero ¿cuánto tiempo se puede ser feliz siendo malo? 80 años, 90, pero después hay una eternidad. claro, Y lo que no se paga aquí, se paga allá. claro, sí. Y respecto a eso, ¿no? Que acabas de decir, acá tengo otra pregunta que va más para el lado de la Biblia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Biblia. Que me dice, en la muerte de Jesús, que tardó 3 días en resucitar, se fue a visitar el infierno. ¿Es verdad o es mito eso? Y al tercer día resucitó entre los muertos. Claro, Porque todo significa que todos los que murieron antes de Cristo, porque nosotros decimos que por la cruz de Cristo, todo lo que viene después, incluido nosotros, fuimos salvados por esa cruz. Pero la cruz de Cristo fue para siempre. Todo lo anterior a Cristo, por esa cruz, también fue salvado. Y entonces se dice simbólicamente que Él descendió al valle de la oscuridad, donde las almas esperaban ver la gloria de Dios, que se manifestó por la sangre redentora de Cristo en la cruz. ¿Me explico? sí, 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 O sí, sea que en la claramente. cruz hay vida, salvación después y también anteriormente. Pues si no, Moisés, que es antes, no vio la resurrección. Por la cruz de Cristo, todos los que estuvieron antes, profetas, Moisés, todo ser humano verá y vio la gloria de Dios. ¿Me explico más o menos? Dios Perfectamente. es el antes y el después. Claro, muy claro, muy claro. Bueno, y vamos a ir con la última pregunta. Sí que esto también es algo que no conozco la respuesta, pero es algo que también varias veces me lo pregunté, ¿no? Son varias preguntas que engloban todo. Padre, Fernando, ¿por qué no confesás? Y dicen,
¿harías confesiones, aunque sea en la época de Cuaresma? Y después te piden tips o consejos para una buena confesión o una confesión concisa, sin vergüenza y sin aburrir al sacerdote. Bueno, el que pregunta si confieso o no, sí. Pero hay un tema. Como uno durante años hace la oración de sanación, muchos confunden ir a confesarse con ir a pedir sanación. La clásica con el padre adentro Entonces, de... que hoy se puede seguir usando, Sí, pero sí, la sí, mayoría de los sacerdotes lo hacen así frente a sí. frente, en el templo, en un lugar abierto. Pero el tema es que me vienen, y dice, hay una cuadra para confesarse. Después resulta que de la cuadra, 10 centímetros para confesarse. Y el El resto, resto, ay padre, sí, quería que me bendiga, pero me duele, tengo un enfermo, todo eso. No se tiene que confundir confesión con la oración de sanación. A veces entonces trato de evitar eso, le explico a la gente, más el que tiene tanta ganas de confesarse, me lo puede pedir. O buscar a alguien en un santuario como Luján, como San Nicolás, para que tenga yo mayor intimidad y libertad para la confesión, que si uno quiere la puede hacer con el sacerdote que conoce, claro, obvio, aunque sea amigo, o con alguno que transitoriamente uno pasa por algún templo o iglesia. claro. Pero, ¿y los requisitos? El que pregunta eso es No, en porque debe realidad, saber los no, requisitos. no requisitos, sino consejos para Y una bueno, pero buena si ya el confesión. que pregunta tiene que saberlos. Claro, Porque si pregunta si confiesa, bueno, tiene que saber verdadero arrepentimiento, verdadero sentimiento de reparar lo que hice mal, sentir que no le estoy hablando a un ser humano, sino que le estoy hablando a Dios, que el ser humano es el instrumento, que él puede ser tan igual que uno, pero es Dios el que me da la absolución, en arrepentirme, y vuelvo a decir, no solamente decirlo, tratar de no volver a realizarlo y enmendar, o sea, reparar lo que hice claro, mal. obviamente, obviamente. Bueno, Fernando, hasta aquí llegamos con este episodio, Sí, ya ¿sí? Ya está, por estamos. hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, próximo episodio de la semana que viene, episodio 4 Bajo el manto de María. Les queremos agradecer a todos ustedes por vernos, seguirnos, dale me gusta al video, suscríbete al canal, Canal seguinos, YouTube, Jesús Pan de canal de Vida. YouTube, Jesús Pan de Vida, Padre Fernando Abraham. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias como siempre. Y Nos vamos por el estamos Instagram viendo también. y vamos por todas las redes sociales que nos acerquen más a Dios. Muchas gracias, Fernando. Amén. Nos vemos.